Hola a todos, en este video vamos a ver cómo obtener una función lógica y posteriormente cómo simplificarla. Bueno, en los videos anteriores vimos cómo obtener una tabla de verdad a partir de una función lógica. En la práctica, lo contrario es más útil, es decir, tenemos una tabla de verdad de la cual queremos saber cuál es su función lógica. Y después de eso, una vez que se tiene una función, vamos a ver por qué es importante simplificarla. Para hacer esta simplificación tenemos aquí 12 reglas que nos serán muy importantes. Estas reglas son complementarias a unas que ya habíamos mencionado en el primer video que vimos de diseño digital, donde hablábamos de los teoremas, de asociatividad y conmutatividad. Bueno, muchas de estas reglas ya las conocemos del sistema decimal, no las voy a demostrar todas, pero bueno, es una tabla que solo se refiere a números binarios. Por ejemplo, la regla 1 dice que todo número al que se le suma 0, el resultado es ese mismo número. Es decir, digamos que A es 1, si a 1 le sumo 0, pues obtenemos 1. Ahora digamos que A es 0, si a 0 le sumamos 0, pues obtenemos un 0. La regla 2 dice que si a un número le sumamos 1, siempre obtenemos 1, y es fácil de demostrar. Si A es 1 y a 1 le sumamos 1, quedamos que en compuertas esto siempre es 1. El otro caso es cuando A es igual a 0, si a 0 le sumamos 1, pues es 1. La regla 3 dice que todo número multiplicado por 0, el resultado es 0, y si no lo voy a demostrar, es obvio, es el que siempre hemos usado. Regla 4 dice que todo número al que se le multiplica 1, pues es ese mismo número, es lo que ya conocemos en decimal y es lo que se llama idéntico multiplicativo. La regla 5 dice que si tengo un número y le sumo ese mismo, pues obtengo ese primer número. Por ejemplo, digamos que A es 1, entonces tengo que 1 más 1, pues si es 1. Siguiente caso, A es igual a 0, y pues la suma de 0 más 0 efectivamente es 0. La siguiente regla es una de las más importantes, dice que todo número al que se le suma su complemento, el resultado siempre es 1. Vamos a demostrarlo. Digamos que A es 0, le sumamos a 0 su complemento, es decir 1, 0 más 1 es 1. El otro caso es cuando A es igual a 1, es decir a 1 le sumamos su complemento, pues efectivamente 1 más 0 es 1, la suma siempre da 1. Y bueno, las demás no las voy a demostrar, pueden hacerlo exactamente igual como lo he hecho hasta ahora. La 7 dice que todo número multiplicado a sí mismo es ese mismo número. La 8 dice que un número al que se le multiplica su complemento, el resultado siempre es 0. La regla 9 dice que cuando tenemos doble complemento, pues el resultado es el número original. La 10 dice que cuando tenemos un número al que le sumamos la multiplicación de ese mismo número por otro, obtenemos el primer número. La 11 dice que si tenemos un número más el complemento de ese número por otro, observen que desaparece el complemento. La regla 12 dice que si tengo un número más la multiplicación de otros dos diferentes, lo puedo descomponer de esta forma. Ahora veamos algunos errores frecuentes. El primero de ellos es creer que la multiplicación de dos números que individualmente tienen un complemento más la multiplicación de dos números es igual a esto, que no lo es. Es decir, usando compuertas es común pensar que esto es igual a esto y no lo es, ¿no? Digamos aquí es A, aquí es B, aquí es A y aquí es B. Bueno, me falta aquí la multiplicación. Estas son salidas completamente diferentes. Aquí tenemos A complemento, B complemento, y aquí tenemos A por B y a todo eso complemento, y por lo tanto esta suma es completamente diferente a esta. Vamos a hacerlo ahora con números. Digamos que A es igual a 1 y B es igual a 0. Sustituimos en esta, tenemos complemento de 1 por complemento de 0 más 1 por 0. Vamos a ver cuánto sale esto. Complemento de 1 es 0, complemento de 0 es 1, 1 por 0 es 0. Aquí tenemos 0 por 1 es 0, más 0 es 0. Es el resultado de esta primera. Vamos con la segunda. Sustituimos, sería 1 por 0, todo eso complemento, más 1 por 0. 1 por 0 es 0, su complemento es 1. 1 por 0 es 0. La suma de esto es 1 más 0, pues 1. Como ven, el resultado es completamente diferente. Así que hay que tener cuidado con no confundir una expresión con otra. Es un error frecuente, se lo pueden encontrar. Y bueno, otro error tal vez más común es que
esta propiedad 6 que les digo es muy utilizada, que dice que un número más su complemento, el resultado siempre es 1, muchas veces lo que hacen algunos es extenderlo a dos variables, es decir, esto que tenemos aquí o esto que tenemos aquí. Esto no es el complemento de esto, ni esto de esto. Entonces, esta propiedad solo sirve para una variable, no para dos. Vamos a comprobarlo nada más con esta. Ustedes pueden hacer la otra. Digamos que A es 1 y B es 0. Sustituimos en esta. Sería 1 por 0 más complemento de 1 por complemento de 0. 1 por 0 es 0 más complemento de 1 es 0. Complemento de 0 es 1. Esto es 0. 0 por 1 es 0. El resultado es 0. Como ven, esto no da 1. Entonces, esta propiedad y esta no existen, solo esta. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es que a partir de una tabla de verdad, la cual primero aquí vemos que tiene dos entradas y una salida, vamos a obtener la función booleana y a partir de la cual el circuito lógico. Una vez hecho esto, vamos a simplificarla y vamos a ver la importancia de la simplificación. Vamos a tener un segundo ejemplo, vamos a hacer lo mismo. En este caso tenemos tres entradas y dos salidas. Igual vamos a obtener entonces dos funciones booleanas, pero un único circuito lógico. Vamos al pizarrón. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. El primer paso para obtener la función consiste en identificar dónde la función vale 1. Es decir, si analizamos esta tabla, vemos que en el renglón 1 f vale 1 y lo mismo sucede en el renglón 2. Los demás, ahí la función vale 0, ahí no nos interesa, solo cuando la función vale 1. Siguiente paso es tomar las entradas, que en este caso es x y multiplicarlas el número de veces en el que encontramos que f es 1, en este caso son dos veces. Entonces ponemos aquí que f es igual a, quedamos que multiplicamos dos veces x por y x por y. Este método se llama suma de multiplicaciones porque una vez que ya multiplicamos las variables, ahora las sumamos. Ahora no es el único método, hay otro método que se llama multiplicación de sumas, donde nos interesa solo cuando la función es 0. Bueno, ese método no lo vamos a ver, solo nos vamos a quedar en el que se llama suma de multiplicaciones, donde la función es 1. Ahora, el siguiente paso es hacer que esta multiplicación valga 1 y analizamos la tabla, es decir, en el primer caso vemos que las dos entradas son ceros. Entonces, para que la multiplicación sea 1, debemos invertirlas, es decir, cambiar esos ceros a unos. Entonces, les ponemos a cada una un gorrito de compuerta inversora. Eso es para el primer caso. Vamos ahora al segundo caso, que es este. Vemos que ahí y ya es 1, pero x es 0. Para que la multiplicación de x y y salga 1, necesitamos negar x. Es decir, aquí en el segundo caso le ponemos un gorro a x. Y listo, ya obtuvimos la función booleana. Como ven, es muy sencillo. Ahora el siguiente paso es obtener el circuito, lo cual ya sabemos hacer. Tomamos las variables, las entradas, bajamos unos cables para cada una. Vemos que vamos a necesitar el negado de x y el de y. Conectamos x y luego y. Esas dos salidas las conectamos a una compuerta AND y van a salir multiplicadas. Ahora les recuerdo, aprovechando que tenemos esto aquí, que esta salida no es esta, sino que es esta, que es completamente diferente. Ahora tenemos otra multiplicación. Necesitamos nuevamente el negado de x. Ahora aquí les voy a decir un truco. En lugar de poner otra compuerta, sabemos que aquí entra x y sale x negado. Es decir, mejor lo tomamos de aquí mismo y conectamos aquí. Multiplicamos por y, sale aquí la multiplicación, solo falta sumarlo. Vamos a mover esto. Aquí está la compuerta OR. Conectamos y conectamos esta salida y lo que tenemos aquí al final pues ya es f. Entonces, si no entienden muy bien lo que estoy haciendo aquí, vean el video anterior, ya lo estoy haciendo más rápido. Y bueno, este en sí ya es un tema. Ya aprendieron cómo a partir de una tabla de verdad se obtiene tanto la función lógica como el circuito. Ahora, una parte importante del diseño de circuitos lógicos es la simplificación. Bueno, este tema tiene mucho que ver con la factorización, que seguro ya han visto en matemáticas en sus cursos normales. Entonces, si ya manejan la factorización va a ser muy simple, pero si no, aquí lo vamos a explicar desde cero. Y bueno, voy a tomar esta función
que ya habíamos obtenido, la voy a poner aquí abajo, subo esto y bueno, el procedimiento de simplificación consiste en factorizar. Para ello debemos identificar si tenemos algún elemento en común. Bueno, tenemos aquí dos multiplicaciones, vemos si en ellas hay un elemento en común y sí, aquí tenemos x complemento y aquí también, entonces eso lo podemos factorizar, o sea, esta función es lo mismo que tener, voy a sacar esta x complemento y esta de aquí, entonces tenemos aquí x complemento por, ponemos un paréntesis, si sacamos x complemento de aquí nada más nos queda y complemento, escribimos aquí y complemento. Ahora entre estos dos términos hay un signo de más, lo ponemos aquí el más, vemos ahora este término, sacamos x complemento, nos queda y, lo ponemos aquí abajo y lo que hacemos ahora es buscar una regla que nos permita simplificarla o eliminar algún término. Bueno, antes de eso, esto es posible hacerlo porque si yo multiplico esto por esto y esto por esto, pues obtengo la función original, por eso podemos factorizar. Bien, ¿qué regla podemos utilizar? Vemos aquí que tengo un número más su complemento, que es esta regla que de hecho ya les había mencionado que es muy útil y que nos dice que esa suma es 1. Ahora no es del todo igual, pero por conmutatividad sabemos que esta suma es exactamente igual que tener esto y eso ya es igual a esto, ¿no? Entonces podemos usar la regla número 6. Por lo tanto, esta suma es 1. Ahora tenemos que x complemento por 1, ¿cuánto es? Buscamos en la tabla y es el idéntico multiplicativo, por lo tanto, x complemento por 1, pues nada más es x complemento y esto quedamos que es f. Entonces aquí se ve muy claramente la importancia de simplificar y es que esta función solo usa una compuerta NOT. Veamos la original, que es esta. Como ven, hay tres compuertas NOT, hay dos multiplicaciones, o sea AND, y una suma, o sea una OR. Esto nos da 6 compuertas y aquí solo una, que de hecho se ve aquí en el circuito. Vamos a dibujarlo. Entonces el circuito ya simplificado, de hecho solo depende de X, bajamos aquí un cable y solo necesitamos una compuerta OR, conectamos y a la salida tenemos F, es decir, este circuito de aquí tiene el mismo comportamiento que este y lo podemos ver en la tabla de verdad. Vamos a regresar a ella, vamos a poner aquí X complemento, voy a hacerlo más grande, entonces sacamos el negado de esta columna, es decir, dos unos, dos ceros, y como ven esta columna es exactamente igual a esta. Entonces ya vimos que lo que obtuvimos algebraicamente aquí con valores en la tabla de verdad es exactamente lo mismo. Y bueno, esta es la importancia de la simplificación, y es que entre menos compuertas usamos, pues ahorramos tiempo, ahorramos dinero y la probabilidad de que nos equivoquemos disminuye considerablemente. Bien, aquí tenemos el segundo ejemplo. Vemos que tenemos 3 entradas y 2 salidas. Vamos a obtener la función booleana para f1 y f2. Vamos a hacerlo aquí abajo. Analicemos f1. El primer paso consiste en identificar dónde la función vale 1, y en el caso de f1 es en el renglón 1, en el renglón 2 y en el renglón 6. Entonces el método se llama suma de multiplicaciones porque ponemos aquí el nombre de la función y como 3 veces la función vale 1, ponemos 3 veces la multiplicación de x por y y por z. Aquí está xyz, xyz, xyz y lo sumamos. Listo. El siguiente paso es en cada una de esas multiplicaciones vemos donde alguna variable es 0 y ahí le ponemos el gorrito de negado. Primer caso vemos que x es 0, y es 0 y z es 0. Por lo tanto aquí le ponemos el gorro a los tres. Siguiente caso, x es 0, y es 0 pero z es 1. Por lo tanto, solo le ponemos el negado a x y a y. Siguiente caso, en el renglón 6, solo y es 0. Por lo tanto, solo a y le ponemos el negado. Ya obtenemos la función, como ven es muy sencillo. Ahora sigue la simplificación, que esa no es tan sencilla, pero ya vimos la importancia de hacerlo. Así pues, el siguiente paso es ver qué es lo que podemos factorizar. Y bueno, aquí como tenemos 3 entradas, lo máximo que podemos factorizar son 2 variables. No se puede factorizar 3 porque eso significaría que tendríamos 2 multiplicaciones exactamente iguales, lo cual
no puede suceder. Entonces lo máximo que podemos factorizar son dos variables. A veces se puede, a veces no. De hecho hay ocasiones en las que no se puede factorizar nada. Pero bueno, vamos a analizar este caso. Comparemos el primer término con el segundo. ¿Hay algo en común? Pues sí, ¿no? Tenemos que los dos comparten x complemento y y complemento. Podemos factorizar eso. Comparamos el primero con el último. ¿Qué hay en común? Pues solo y complemento. Entonces solo podemos factorizar ahí una variable, no conviene mucho. La primera opción es mejor. Comparemos ahora el primero con el segundo. Aquí en común tenemos y complemento por z. Son dos variables, esa también conviene. Entonces tenemos dos casos en los que podemos factorizar dos variables. Escogemos cualquiera, es exactamente lo mismo. Escogemos el primer caso, factorizamos x complemento por y complemento. Pongo aquí un paréntesis, es decir, si saco esto me queda z complemento. Lo pongo aquí. Entre estos dos términos hay un más. Pongo el más aquí. Si factorizo x complemento por y complemento me queda z. Pongo z aquí. Y bueno, a este no le hice nada. Lo bajo tal cual. Vamos a ver las reglas de simplificación. Ahora vamos a usar la que ya habíamos visto. La 6 dice que un número más su complemento, el resultado es 1. Por lo tanto, z complemento más z, esto es 1. Y 1 multiplicado por esto, pues es eso mismo. Bajamos x complemento por y complemento. Esto seguimos sin tocarlo, lo bajamos tal cual. Bien, veamos si podemos factorizar algo más. Nos preguntamos si hay algo en común entre este término y este. Y sí, tenemos que comparten y complemento. Factorizamos eso, es decir, lo sacamos. Y si sacamos y complemento, de este lado me queda x complemento más x por z. Lo ponemos aquí abajo, x complemento más x por z. Bien, buscamos alguna propiedad que nos pueda ser útil. Voy a subir esto. ¿Cuál podríamos usar? Bueno, tenemos una variable al que se le suma la multiplicación de otras dos. Si vemos la 10 es algo parecido, pero la 10 nos pide que esta sea exactamente igual que esta, que sí es x, pero no es lo mismo, ¿no? Una está con el inverso, entonces la 10 no es. Veamos la 11. La 11 se parece más. Esta podría ser, ¿no? Porque dice que tengo una variable más el complemento por otra variable y se parece a esto. Sin embargo, aquí la que está solita está negada y aquí no, entonces ya no se parece tanto. En estos casos, cuando tenemos una variable con dos, pues siempre podemos usar esta porque es más general. Dice que si tengo una variable más la multiplicación de otras dos, lo puedo descomponer así. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos aquí y complemento, esto que está dentro del paréntesis por la propiedad 12 lo vamos a descomponer así. Dice que la primera variable, la que está solita, la pongamos dentro de los dos paréntesis. Aquí la que está solita es x complemento, ponemos el más y dice esta regla que en un paréntesis pongamos la otra variable y en el otro paréntesis la otra variable. O sea, ponemos aquí x y aquí z y vemos si podemos simplificar algo. Y pues sí, aquí tengo una variable más su complemento, quedamos que eso es 1. Multiplicación por 1, pues nos queda nada más y negado por x más z. Y como ven, ya son tres términos diferentes, ya no hay nada que factorizar, entonces así queda la función. Por lo tanto, f1 es esta función. Ahora no hemos acabado porque tenemos aquí f2. Vamos a hacer ahora f2. Entonces lo voy a hacer un poco más rápido. f2 es igual a... Ahora, ¿en cuántos casos f2 es 1? 1, 2, 3 y 4. Entonces ponemos 4 veces la multiplicación de las entradas y las sumamos. Es decir, x por y por z más x por y por z más x por y por z y la cuarta x por y por z. Bueno, voy a mover esto. Listo. Ahora analizamos el primer caso y donde veamos un 0 en la entrada, ahí le ponemos un gorro. Entonces en el renglón 2, f2 vale 1, x y y tienen 0. Ponemos aquí en el primer caso negado y negado. Vamos al segundo caso, que es en el renglón 4, solo x tiene 0.
ponemos aquí negado. Siguiente caso, que es en el renglón 6, solo Y tiene 0. Entonces aquí tercer caso, solo Y lleva gorro. El último caso, vemos que todas son 1. Entonces ninguno lleva negado y listo, ya obtuvimos la función 2. Ahora, como les digo, se podría decir que esta función y esta función ya están terminadas, ya podríamos hacer el circuito, trabajar con él y listo. Pero como hemos visto, es importante simplificar. Ahora, son 3 variables, lo máximo que podemos factorizar son 2, entonces lo voy a hacer más rápido. Entonces el primero que encuentre que pueda factorizar 2, ahí me quedo, y vemos que el primero con el segundo tienen en común x complemento y z. Voy a factorizar eso. Entonces de esos dos términos saco x complemento por z. Queda adentro del paréntesis y complemento más y. Ahora de una vez analizamos los demás. ¿Qué tenemos en común entre estos dos? Pues x y z, y como aquí está sumando, pues también pongo el más. Entonces quedamos que factorizamos x y z. Y me queda adentro del paréntesis y complemento más y. Ahora por la propiedad 6, todo número más su complemento es 1. Por lo tanto, aquí abajo me queda x complemento por z más x por z. Ahora, como les digo, si esto lo multiplicáramos por esto y esto por esto, obtendríamos la función original. Bueno, nada más era un paréntesis para recordar eso. Bueno, estamos aquí. Vemos si podemos seguir simplificando. ¿Hay algún término en común entre este y este? Pues sí, z. Entonces factorizamos z. Ahora por conmutatividad es exactamente lo mismo factorizar a la izquierda o a la derecha. Entonces nada más para variar un poco vamos a factorizar a la derecha. Si sacamos z de esos dos términos nos queda adentro del paréntesis x complemento más x. Y lo mismo por la propiedad 6, todo número más su complemento es 1 y 1 por z pues es z. Y como vemos la función 2 se simplificó mucho. Ahora veamos qué tanto ganamos. Analicemos las funciones originales, esta y esta. Veamos, f1 usaba, contemos cuántas not hay, son 6 not. ¿Cuántas sumas? Pues 2, o sea 2 or. ¿Cuántas multiplicaciones? Pues 3 and. Ahora vamos con la función 2. Contemos cuántas not hay, son 4 not. Sumas, pues hay 3 sumas, o sea 3 or. Y multiplicaciones, pues 4 and. Entonces, en el circuito original usaríamos en total 8, 11, 15, 18, 22 compuertas. Y con la simplificada, ¿cuántas usamos? Bueno, en la función 1, voy a poner aquí función 1 simplificada, tenemos solo una not. Bueno, voy a quitar esta tabla, una not, una multiplicación, que es el paréntesis, y una suma. Y observen la función 2. ¿Cuántas compuertas se usan? Pues ninguna, 0. Entonces, en el circuito simplificado solo usamos en total 3 compuertas. Ahora, el caso de F2 es interesante porque dice que F2 es tal cual Z y vamos a analizarlo. Comparemos esta columna de F2 con Z y vemos que efectivamente las columnas son las mismas, es decir, ya con experiencia pudimos ver la tabla de verdad y sin necesidad de hacer álgebra ver que F2 es nada más un cable que va hacia Z. Pero bueno, ya hicimos todo el álgebra y vemos que coincide, ¿no? Lo que se ve a simple vista con el desarrollo matemático. Ahora, como comprobación, podríamos obtener la tabla de verdad de esta función y de esta, bueno, que ya lo hicimos, ya lo comparamos y obtendrían exactamente estos resultados. Ahora no lo voy a hacer porque no quiero hacer el video demasiado largo, pero bueno, de los videos anteriores ya saben cómo hacerlo, podrían hacerlo, comprobarlo y decirme si es efectivamente lo mismo. Solo falta hacer el circuito. Ahora no quiero hacer el video demasiado largo. El circuito original, es decir, de esta función y de esta, ya lo tengo aquí hecho. Como ven es un circuito grande y vamos a compararlo con el simplificado. Entonces vamos a mover esto, vamos a pasarlo para acá y bueno, de F2 quedamos que es Z, vamos a hacer el circuito. Entonces ponemos las entradas, bajamos unos cables para cada una.
Vamos a mover esto. Ahora necesitamos X más Z. Con puerta OR conectamos X y Z y luego multiplicamos por negado de Y. Sacamos negado de Y, entra aquí, sale negado, multiplicamos esta entrada con esta entrada y aquí a la salida, y F2 es solo un cable que va a Z y ya tenemos las dos salidas. Y bueno, como ven, este circuito es mucho más simple que hacer todo esto, que de hecho aquí no son 22 compuertas como habíamos dicho, porque aquí estamos ahorrando unas. Por ejemplo, aquí en X negada ya conectamos 2, aquí de hecho conectamos 4 y así, aunque ahorramos algunas compuertas, este de aquí sigue siendo mucho mejor. Bueno, no es la única forma de simplificar circuitos. De hecho, hay un procedimiento que se llama mapas de Carnot y es más metódico. Pero bueno, empezar a hacerlo con álgebra está bien. Posteriormente, conforme se vaya especializando este curso, lo vamos a ver. Y bueno, estos ejemplos los dejo en un documento en la descripción del video. Si quedó claro, por favor denle un me gusta. Nos vemos en el siguiente video y gracias.